Bienvenidos a Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta, como en todas las demás emisiones, se encuentra conmigo mi buen amigo Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? De maravilla. Una noche hermosa para platicar de unas cuantas historias. Disfrutando del clima lluvioso del día de hoy, Así es. ideal para las historias que nos van a acompañar esta noche. Muchísimas gracias a todos por sintonizarlos el día de hoy. Esperemos que los relatos que van a escuchar alrededor de este podcast sean de su agrado. Y no queda más que dar pie al invitado de esta noche, nuestro buen amigo Carlos Castillo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Día perfecto para empezar un tema, el tema de la lluvia y meternos con esto de las historias. Y muy agradecido con ustedes por invitarme. Ahora sí, por fin se me hizo. Excelente, Carlos. La verdad, sí, ya habíamos batallado mucho para poder empatar tiempos y poder estar aquí los tres juntos. Tantos años de conocernos, sabemos que has vivido experiencias paranormales, pues un poco fuertes, otras un poco comunes. Sin embargo, pues tienes bastantes historias para compartir con nosotros el día de hoy y que pues irán saliendo en la charla que tengamos esta noche. Y abordando e iniciando este podcast, antes de empezar hablábamos contigo acerca del tema que tocamos la semana pasada, que fue el tema de cómo identificar si tu casa está embrujada. Y una de las cosas que platicaba Tomás es que uno de los principales motivos por los cuales una casa se puede ver acechada por entes paranormales o cualquier tema espiritual es porque en su momento hubo una tragedia. Hubo energías muy, muy pesadas y también hubo temas de brujería, de magia negra para ser más exactos. ¿Qué experiencias has tenido tú a lo largo de tu vida relacionadas con este tema? Sabemos y nos habías platicado que pues has tenido contacto indirecto con todas estas situaciones. ¿Qué nos puedes platicar acerca de todo este acercamiento indirecto que has tenido con el tema del tarot, Carlos? Sí, bueno, yo les quería compartir una anécdota acerca de lo del tarot. Ya tiene tiempo, si no me equivoco, hace aproximadamente un año, o sí, más o menos como un año y casi un año y medio. Realmente estos temas no estaba Metido tan dentro metido, sí, o sea, no me llamaban tanto la atención por temas de que, no sé, pueda salir con malas energías, o por X ya es razón, ¿verdad? O porque pues algunas personas lo ven como una farsa o pérdida de tiempo. Eh, el año pasado acudí con un compañero, bueno, fue con dos compañeros del trabajo. eh, y la encontramos a esta señora que pues muy, muy amable, la señora, voy a ahorrarme de decirles el nombre. Eh, Fue muy cerca del trabajo y la encontramos por internet. Bueno, aquí para no hacer tanto rollo, hicimos una cita, acudimos con ella, nos recibió muy bien y todo. Lo que más me sorprendía es que para hacer una casa de tarot, sí se sentía energía muy pesada, o sea, te sentías algo incómodo. Lo que más me sorprendía era que toda la pared estaba llena de como lo que mencionaban ustedes anteriormente, de que con moho, con manchas, etcétera, cosas así como que decían de que era como una casa vieja, ¿verdad? Ajá. Recuerdo que también tenía varios muñecos, incluso un muñeco de esos me sorprendía tanto porque no dejaba de voltear hacia el lado de nosotros. Fue muy extraño, ¿verdad? Pero ahorita me adelanto esa parte. Sí, de hecho, yo recuerdo que platicaste eso del muñeco. Sí, fue algo que sucedió en ese momento que estaba algo incómodo. Para empezar, con la sesión, no es como muchos piensan de que te ponen lo que es un tablero y luego empieza a moverse solo, etcétera. No, no es nada así. La sesión empezaba con una baraja, ¿verdad? Como tal. No recuerdo qué tipo de baraja era. Recuerdo que la señora te hacía poner la mano en la baraja, decías unas palabras y luego la empezaba a revolver 7 veces. Cuando la empezaba a revolver 7 veces,
empezaba a sacar y poner hasta 9. Y cada carta te iba indicando pues algo relacionado con tu vida. Al principio eran cosas muy obvias, como que valga la, no sé, la obviedad de que decía de que tienes un perro, tienes un hijo, tienes un hermano, cosas así como que parecían de que... Sí, o sea, como Muy- que te muy quería sacar obvias. la información para pues, hilar todo, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, era muy obvio de cómo te quería sacar la información. Contestabas cosas a medias, contestaba cosas a medias con la intención de, pues, probar la verdad. Bueno, cada vez las preguntas fueron un poco más personales. Sí me llegó a sorprender bastante porque en muchas cosas acertaba en el tema personal. Sí logró detectar que yo tenía a mi papá enfermo, cosa que nunca le mencioné. Sí llegó a comentar que yo tenía una tía, que, vaya, tenía ciertas diferencias con mi papá. Incluso llega vaya, a descubrir bastantes estas cosas que nunca les había contado, e incluso a mis compañeros que estaban ahí cerca. Eh, Durante la sesión, ella sobre lo que es una vitrina tenía bastantes, ella les decía duendes o gnomos, eran unos especie de muñecos. Todos estaban mirando hacia un lado, pero cuando llegamos uno estaba de frente hacia nosotros. Extrañamente, cuando avanzaba más la sesión, sí notamos, era muy obvio que el gnomo ya no estaba en la misma posición, estaba volteando hacia mi compañero. No estoy seguro por qué, pero nos comentaba la señora que le llamaba la atención el tipo de energía de mi amigo, ¿verdad? Sí nos sacó mucho de onda porque pues no vaya a ser de que él tenga algún problema o lo que sea, ¿verdad? Realmente lo que es el tarot sí es un poquito arriesgado porque no sabes qué tipo de energías puedes llevarte o incluso noticias. Yo sí me llevé algunas noticias personales, sobre todo que yo tenía alguna especie de nube negra que me estaba siguiendo ya desde hace tiempo, e incluso lo relacionaba mucho con unos sueños que tenía ya hace tiempo. No sé si las conozcan, lo que son las parálisis de sueño, como les llaman, o la subida de muerto. Claro, y antes de que continúes con lo de la parálisis del sueño, se me hace muy curioso lo que mencionaste anteriormente del gnomo, de cómo el muñeco voltea a ver a tu amigo. No sé si ustedes han escuchado que supuestamente estos muñecos, figuras, gentes, no sé cómo llamarlos, te eligen. Que dicen que la gente cuando los llega a tener es porque el gnomo lo eligió a él, no porque él o ella eligió al gnomo. ¿Nunca habían escuchado algo así? No. De hecho, sí nos comentó algo muy... que sí nos puso los pelos de punta. Es de que el comentario de que es que le llamó la atención tu amigo. O sea, por eso lo empezó a voltear a ver. Sí. Nunca nos dimos cuenta cuando se volteó ni cuando se movió. Obviamente era muy difícil que se moviera o que del lado en que estaba, porque estaba al lado contrario a los demás. Pero lo que nos mencionaba es de que le llamaba la atención, vaya, lo que es el tipo de energía que emitía o el tipo de energía que podía llegar a generar, ¿verdad, mi compañero? Sí, sí, porque, digo, Tomás menciona que no había escuchado acerca de, pero sí es muy común y muy sonado como, pues, como te lo dijo la misma señora, ¿verdad? O sea, ellos se fijan en eso y pues incluso se pueden ir contigo y ya no está en manos de nadie, ¿verdad? Pero, digo, nada más quería abordar ese tema. Continúa con lo de las parálisis del sueño. Mencionabas que una nube, te comentaron algo de una nube negra y que pues lo relacionaste con este tema, ¿verdad? Adelante. Sí, antes de eso, pues me comentaba que era alguna especie de energía que ya teníamos desde atrás, e incluso pues quiso relacionar un poco pues la enfermedad que tuvo mi papá, perdón, que pudo haber sido una causa. Incluso me comentó que si ella me podía ofrecer lo que era un trabajo, si era bastantito caro, en donde
iba a utilizar lo que era magia blanca para contrarrestar ese tipo de energía que no fuera como tal, que se fuera por generaciones, ¿verdad? Ya a mi criterio, pues obviamente no lo quise tomar así no quise gancharme. Claro. Pero sí me dejó pensando eso del tema de que podía ser relacionado con mis parálisis. Mencionas que o sea, que es generacional. ¿Te refieres a que esa nube que venías arrastrando es algo que viene de generaciones o que empezó contigo y va a extenderse a las generaciones que vengan después de ti? No, de hecho, a lo que ella se refería es que era algo que venía desde atrás. Yo recuerdo que mi papá también me contaba bastantitas historias. También lo que eran los papás de mi mamá me contaban historias del tema de cómo ellos vivían en rancho anteriormente, ¿verdad? Lo que era la colonia de Independencia también era un pueblito. Sí, claro. Había bastantes historias de lo que era del ganado, de bolas de fuego en el cerro, muchas historias que ellos contaban. Entonces, quiero creer que pues ya venía de generación ese tipo de anécdota, perdón, de presenciar ese tipo de energías, ¿verdad? Ajá. Entonces, me llamó tanto la atención de lo del tema de las parálisis que me puse a recordar esos años, ¿verdad? Esos días en los que me empezaban a dar todos los días. Era muy estresante, recuerdo. Fue en el 2013 cuando empezó todo. Me acuerdo muy bien que en esos tiempos mi abuelita estaba enferma. Mi abuelita estaba enferma y ya estaba, vaya, en los últimos días, pues de estar en este mundo, ¿verdad? Fue muy extraño aquella noche, me acuerdo muy bien, fue mi primer déjà vu y fue muy raro porque desde ahí empezó todo. Era un 13 de agosto, eran las 4:30 de la mañana, más o menos. ¿De qué año? Fue en 2013. Fue Hace casi 9 años. Sí, un 13 de agosto de 2013. Recuerdo que yo estaba en la facultad y pues tenía el típico estrés, ¿verdad? De universitario, ¿verdad? Y todo eso. No lo relaciono mucho que haya sido tanto estrés que me haya generado las parálisis. Pero bueno, recuerdo que eran las 4:30 de la mañana porque era la primera parálisis que yo presenciaba. Recuerdo que no me podía despertar y todo, ¿verdad? Y en mi sueño no me asusté ni nada, pero sí me sacó de onda que en mi sueño yo escuchaba que sonaba el teléfono. En el teléfono de la cocina, estaba al lado de mi cuarto, escuchaba perfectamente cómo sonaba. Y luego escuchaba cómo mi mamá caminaba hacia lo que es el teléfono, contestaba y yo escuchaba que le decían, ya pasó, puedes venir. Y pues en mi mente lo primero que se me vino a la mente fue de que no, pues mi abuelita ya falleció, ¿verdad? Y pues desperté asustado, obviamente ya del sueño, ¿verdad? O sea, ya como una pesadilla. Y no pasa ni siquiera el minuto y suena el teléfono. Y pues escucho a mi mamá, donde va y contesta el teléfono. Y pues ella dicen, está bien. Y se va. O sea, se va. Y exactamente lo mismo que me pasó en el sueño, que le dieron la noticia a mi mamá en ese momento que había fallecido mi abuelita. Fue muy raro porque primero lo presencié en el sueño y luego ya en vida, hasta ya o sea, ya en la mañana todo modorro, ¿verdad? No, al principio no se me hizo nada raro porque dije, pues es un déjà vu o a lo mejor eran puros, era cansancio, no sé, o a lo mejor lo junté mucho. Pero a partir de esa ocasión, ese día, pues lo normal, ¿verdad? De que acudimos lo que es al velorio, al entierro, todo pasó en ese mismo día. Ya a partir de esas noches, cada noche, alrededor de la 1 de la mañana, primero fue a la 1 de la mañana, a la 1:20, me acuerdo, empezaba a tener parálisis de sueño todos los días, o sea, todos los días, no había día que no me pasaba. La primera que tuve fue algo express, en donde yo
pues no me podía mover de mi cama, veía todo igualito. ¿Alguna vez les ha tocado ese tipo de cosas en donde no se pueden mover y no pueden respirar? A mí no. Sí. Y es que ves como que insectos en las paredes, ¿no? También. Sí, o sea, ves cosas muy curiosas que incluso te empieza a doler la cabeza en el sueño. Bueno, en la primera parálisis, recuerdo que veía todo el cuarto normal y yo estaba sin poder moverme. Batallé bastante para despertarme. Y luego, al siguiente día, fue exactamente lo mismo. Pero ahora yo veía la clásica figura que lo he visto en muchas partes. O sea, en donde lo he leído bastante y en historias en otro lado, ¿verdad? De que enfrente de mi cama había un hombre con un saco negro y un sombrero negro, vaya, como si estuviera muy formal, pero demasiado alto. Era alrededor de como de casi 2 metros medía la figura, ¿verdad? Cada noche, siempre a la misma hora, lo veía. Nunca hacía nada, siempre estaba en medio del cuarto y yo nada más lo veía de reojo porque estaba en la parálisis. Ni siquiera, aunque me durmiera del otro lado, o sea, volteando hacia la pared, como quiera en la parálisis despertaba en la misma posición. Okay. Sí, era muy raro, pero cada vez se intensificaron, que dejó de ser a la 1 de la mañana, ahora empezó a ser a las 3 de la mañana. Y cuando era a las 3 de la mañana, ya a finales de agosto, porque les comento, eran todos los días, yo sentía que se acercaba cada vez más. O sea, cada vez más se acercaba. Sí lo sentía un poco cada vez más cerca. E incluso para mí, me acuerdo que pues mi salud sí era un poco, pues me daba más sueño, me sentía más fatigado. O sea, como si te estuvieran absorbiendo la energía. Era muy notorio cómo me sentía. Me sentía muy triste, como si esta ente me estuviera robando. Chupando, sí. Sí, como si me estuviera quitando energía. Y luego empezó algo más intenso, ¿verdad? En donde ya no era una figura de un señor con un saco negro y el sombrero, ¿verdad? Ahora era una figura muy delgada, sin cara y era blanca, era totalmente blanca, no tenía cara, no, nada más tenía lo que era la boca. A esta nunca la pude ver así totalmente, siempre la veía así muy de reojo y no estaba en medio, estaba al lado de mí. Sí, recuerdo una noche yo me dormía en una litera, mi hermano se dormía abajo. Fue de las más que si me pongo a pensar, se me ponen los pelos de punta, incluso ahorita, en donde yo estaba dormido del otro lado, hacia el lado de la pared, porque pues por miedo, ¿verdad? Entonces, cuando me subo a la cama, pues se escucha un ruido, o sea, se escucha el ruido de mi colchón. O sea, es muy fácil de notarlo. Pues esta vez eran las 3 de la mañana, empezó a dar la parálisis y yo escucho cómo mi colchón se empieza a mover como si alguien se hubiera subido ahí conmigo. Me sacó tanto de onda porque dije, ¿quién se subió? O sea, no creo que haya sido el perro, porque el perro estaba bien chaparro. Entonces escucho como la cama rechina, era la mía porque yo sentí como me moví en la cama y de repente yo siento que alguien me abraza por la espalda, pero no un abrazo de cintura, era un abrazo como del hombro a hombro. Entonces empieza a jalarme para que lo voltee a ver y pues lo vi de frente, o sea, ya lo vi de frente, que era una figura, pues como les mencionaba, sin ojos, una silueta nada más. Era la pura silueta y esa vez me asusté tanto que me levanté y lo primero que hice fue levantar a mi hermano.
Extrañamente, a nadie de mi familia le pasaba algo similar, a nadie le daban parálisis, a nadie le empezaba a hacer algún tipo de esos sueños. Y, y empezó a ser muy común todo esto de las parálisis, que encontraba ya maneras de despertarme. Empecé también a olvidar mucho lo que eran las parálisis y empezaba a controlarlas, o sea, ya hacía que despertara rápido, o incluso ya no soñaba con algunas figuras ni nada. Era muy difícil que ya me diera una parálisis desde que empecé a controlarlas. Hasta una vez que me volvió a dar una, fue en ese mismo año, ya a finales, en diciembre. Es la que me ocurrió más extraña de todas. Recuerdo que yo estaba dormido ya más tranquilo porque ya no me ocurrían tan seguido. Era de que una vez cada semana o una vez cada 10 días, o algo así. Recuerdo que eran las 2 de la mañana y yo andaba pues tranquilo, era un sábado como si nada. Pero yo empiezo a sentir cómo empieza la parálisis, y en esa parálisis pues me estiran lo que es las patas, o sea, la famosa... El famoso... sí, tal te cual te estiran dejaron las patas. las sí, piernas, ¿verdad? la famosa historia de cuando te estiran las piernas. Y yo sentí cómo me arrastré en la cama. Hasta yo recuerdo haber visto las cobijas movidas, y de cómo mi pie llegó hacia la pared, porque pues yo no me dormía con los pies tan pegados a la pared. O sea, me sorprendió tanto O sea, para colmo de madres, güey, lo que sea que te haya jalado no tenía como forma de... O sea, si alguien te hubiera querido dejar una broma, no era como físicamente posible, a lo que entiendo. Sí. Porque si tus pies topan en la pared, pues... ¿Cómo ¿Cómo va a salir alguien y jalarte las piernas? Sí, exactamente. O sea, no había manera o lógica de que alguna mano de quien se haya estado en ese ángulo como para estirarme. Y pues en ese momento lo primero que hice, pues por reacción, fue levantarme. O sea, el jalón de pies me levantó, y lo primero que hice fue levantar a mi hermano, pero bien asustado. O sea, me vio todo paniqueado, y pues obviamente le dije, no, o sea, dame chance de acostarme ahí contigo, no quiero dormir allá arriba solo, o sea... Pues sí, güey. No, hasta a mí me sorprendió de mí de que le tuve que pedir chance a mi hermano. O sea, me sentí como un niño, pero me asusté como cuando eras un niño, o sea... Sí, güey, pues... Pues no es normal que te dejaran las patas en la madrugada. Sí, o sea... Si de por sí lo que vivías no es normal. Imagínate ya algo físico. Sí, la verdad fue una experiencia muy pesada. Esa fue la última que me ocurrió en las parálisis, así de las más destacadas. ¿Y actualmente no te pasa? Actualmente sí me ocurren parálisis, pero como les comentaba, ya es más fácil controlarlas, despertarme de ellas, e incluso pues ignorarlas. Ya no han pasado tantas cosas, no te miento, sí me han pasado de que ver cosas en mi parálisis, ¿verdad? Pero como que solamente las ignoro. Una historia algo similar a una parálisis en la que la confundí. Cuando yo tenía COVID, yo pensé que estaba pasando una parálisis en uno de esos días. Y yo recuerdo que estaba despertando y vi a alguien sentado en la cama conmigo. Yo pensé que era una parálisis, pero no, o sea, me acuerdo que vi como esa figura negra desaparecía. Y normalmente pues lo que pasa en las parálisis es que me levanto, busco la manera de levantarme, pero no, sí estaba despierto. Realmente no sé qué ocurrió esa vez, pero... Yo creo que alucinaste, porque yo también cuando pues, tuve COVID, digo, no vi nada así,
pero yo recuerdo haber escuchado cómo mi cuerpo se peleaba. O sea, cómo mis órganos, digo, es lo que yo le atribuyo, ¿verdad? O sea, escuchaba unas voces peleándose y en ese momento pues yo decía, ¿quién se está peleando, güey? ¿Qué pedo? Y escuchaba cómo se reclamaban cosas de que no enviaste esto, no enviaste el otro. Y pues estaba yo completamente solo en mi casa. Porque estaba aislado. Y esa vez estuvo gacho porque yo me aislé en una casa donde no había nadie. O sea, da la fortuna pues de que tenemos dos casas. Una en ese momento todavía no se rentaba. Y pues por obvias razones estaba completamente sola. Entonces yo me aislé aquí bien confiado y pues yo esa parte también la viví completamente solo. Entonces yo se lo atribuyo más a que alucinaste en esa última parte, ¿verdad? Sí, de hecho yo también lo pensé muchas veces porque me había empastillado bastante. Y aparte la temperatura. Sí, aparte tenía temperatura. Pero aquella vez sí creía que era una parálisis, pero no, ya casi no ocurre tan seguido. Es ya más controlable o lo ignoro. Y ya ahora creo que ocurre más por estrés, o sea, por estar pensando mucho ya en el trabajo, X cosa, ¿verdad? Ya no se compara como con las de hace años, ¿verdad? Wow. Un hecho increíble y que todavía sigue hasta la fecha. ¿No crees que, os digo, como comentaste en un principio, que es algo generacional, que es una maldición que tenga la familia y que te toca a ti vivirla? La verdad no estoy muy seguro, ojalá no sea de esa manera porque no me gustaría que más adelante en caso de que llegue a tener hijos o algo así, ¿verdad? Sí. Pues se transfiera, ¿verdad? La verdad, ojalá eso no sea de generación, o sea más de que lo ignore, que es lo que ha estado haciendo, ¿verdad? Sí, entonces no te has hecho una limpia espiritual o algo similar. No, de hecho, pues lo que les mencionaba era de que la señora que leía las cartas del tarot me ofrecía lo que era una limpia para asegurarme de que pues no me ocurriera algo más adelante o que se transfiriera, no sé, a otras personas. Pero gracias a Dios no me ha pegado tanto esto ya solamente en ocasiones, pero ya no es como antes, ¿verdad? Sí, es una fortuna de que pues no haya pasado a mayores más que las parálisis de sueño, de que no hayas tenido rasguños o esas cosas, porque ya estaría hablando de una entidad demoníaca. En este caso posiblemente solo sean malas vibras o algo similar. Sí, porque una de las cosas que platicábamos en el podcast pasado era precisamente de que cuando ya algo escala lo físico, ya estás hablando que mordidas, rasguños en el cuello, en las manos, en las piernas, lugares donde físicamente pues no es posible que tú puedas llegar a ese tipo de acciones físicas. O sea, como tal, tú no te puedes morder tu cuello, no te puedes morder una pierna, no te puedes pues rasguñar, ponle la espalda sí, pero pues dormido no. O sea, son cosas que por lógica no suceden, ¿verdad? Digo, afortunadamente no es así. O no sé si alguna vez te haya tocado amanecer con alguna marca. Que yo recuerde, no, solamente una vez sí me tocó despertar con moretones. Me acuerdo muy bien en lo que era en los brazos, como si me hubieran, ¿cómo se llama? Apretado bastante el brazo con, no sé, con las manos o sea, sí se notaba lo que era un moretón, pero hasta ahí nada más, o sea, creo que fue nada más una ocasión cuando pasó eso. Yo espero que no haya tenido algo que ver, o haya dormido mal, no sé. Ok, la verdad sí son historias muy interesantes las que acabas de compartir con nosotros. Lamentablemente por situaciones ajenas a nosotros, este podcast fue más corto de lo habitual. Sé que tienes muchas más historias para contar y también pues tenemos la seguridad de que vamos a grabar un segundo podcast con las demás historias que no pudiste contar en esta ocasión. Y pues no queda más que darte las gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. También agradecerte la confianza de compartir las historias que acabas de contar para nosotros y para todo el público de este podcast.
¿Algo que quieras decir antes de retirarnos? ¿Algún consejo? ¿Algo por el estilo? Pues primero, nada, muchas gracias por invitarme y pues qué bueno que ahora esta vez sí pude compartirles un poco de las historias. Quizás a lo mejor algún consejo es de que comentarles de que pues la mente o la esencia de uno es más fuerte de lo que piensan, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de vencer lo que es el miedo en las parálisis o en los sueños que tengan. O sea, que nosotros somos los que controlamos los sueños, o sea, nuestro cuerpo. Entonces, un buen consejo sería, pues, tomar siempre la calma, ¿verdad? No dejarse llevar por el pánico. Sí, por el pánico o energías que no son de este mundo. Y pues la ventaja de nosotros es que somos reales, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en el mundo... sí, o sea, en el mundo físico, ¿verdad? Exactamente, sí. Tomás, ¿algo que decir antes de retirarnos? Pues nada más que muchas gracias por escucharnos. A la gente que llegó hasta este punto. Igual sí pueden poner un comentario que sea, no sé, parálisis de sueño. Algo así para saber que llegan hasta este punto del podcast y nos escucharon pues el podcast completo. Exactamente. Pues bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por acompañarnos. También a ti, Carlos, nuevamente por estar aquí. Les recordamos a todos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Google Podcast, Spotify, YouTube y Facebook como Medianoche Podcast. Y en Instagram, que es nuestra plataforma más activa en cuanto a historias en imágenes, historias del mismo podcast, grabaciones y demás, como Medianoche Podcast MX. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una emisión más de Medianoche Podcast.